al Salmo 27, versículos 10 al 14. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Amén. Amén. Salmo 27, 10 al 14. Amén. Muy bien, vamos a tratar de concluir hoy nuestro tema que aún está pendiente. Hago un brevísimo repaso de lo que vimos hasta aquí en las semanas anteriores, que son dos grandes temas de nuestras tres esenciales certidumbres bíblicas y escatológicas. Esto es, ¿de qué es finalmente de lo que yo puedo estar verdaderamente seguro acerca de lo que será de mí, de lo que será de mi vida, de lo que Dios ha dicho que sucederá conmigo cuando llegue el momento final? La primera gran certidumbre escatológica de todo creyente en Jesucristo es que por la obra consumada en la cruz por Jesucristo, tengo redención, tengo salvación y soy libre de condenación. Hemos enfatizado esto puntualmente. No es algo que va a pasar posiblemente, sino es algo que es una realidad consumada que nuestro Señor Jesucristo ha prometido que así es como sucederá. La redención ha sido consumada, es una realidad y nosotros estamos seguros de la salvación. El segundo punto que tratamos, y esto lo ampliamos el viernes pasado, es este. No importa cuán doloroso sea o cómo transcurra nuestro desenlace final, nos espera la recompensa gloriosa que fue comprada por Cristo para todos y cada uno de los redimidos. Tengamos paz. El último paso no importa cómo suceda, si fue un paso dado con delicadeza, fue un paso estelar como un gran split en ballet en medio de un show con un auditorio lleno en un teatro y con el escenario lleno de artistas, y a mí me tocó dar ese último paso y todo el mundo aplaudió, o bien sea que me resbalé con una cáscara de plátano, fui a dar hasta allá. No importa cómo sucedió, lo que importa es que la recompensa gloriosa comprada por Cristo me espera y allá estaré en el momento en que ese final llegue. No tengo que temer del cómo. Es tener serenidad de no importar cómo suceda, pero estaremos con Cristo. Y hoy tratamos este último asunto. Y es muy importante que lo entendamos. El propósito. Este es el tercer asunto de nuestras certidumbres escatológicas. El propósito original con el cual yo fui creado por Dios se cumplirá finalmente en el día de la eternidad, en la presencia de Dios, en donde estaremos unidos todos los redimidos de todos los tiempos y de toda raza, adorándole y glorificándole y disfrutando de su gloriosa presencia. Esta es la fiesta celestial. Así que el propósito final con el cual yo fui creado, de vivir en comunión con el Creador, tendrá consumación y cumplimiento ese día, el día de la redención final, cuando yo esté en la presencia del Señor, al lado de miles y miles de redimidos que junto conmigo cantaremos para gloria de Dios
por la eternidad. Así que este es el propósito. El propósito no es mi trayecto aquí. Mi trayecto aquí es circunstancial y temporal. Es solo un instante en la temporalidad. Se llama historia. Yo soy parte, una pequeña parte de la historia. No importa si duro mucho, si duro menos, si duro poquito, si casi no duro nada, si me voy a los 60, a los 70, a los 80, a los 90, si me voy a los 120, no importa. En realidad lo que importa es que el cumplimiento final del propósito para el cual fui creado, que es el de glorificar y honrar a Dios por la eternidad, tendrá cumplimiento en el día de la eternidad. Vamos a la palabra, vamos a los textos de la palabra que nos dan esta certidumbre. Voy a leer el Salmo 73, los versículos 12 al 20. Y luego versículos 25 y 26. Estoy leyendo una versión diferente, es la Nueva Traducción Viviente, Salmo 73. Anótelo por favor si puede, porque después lo puede leer en casa con calma. Comienzo leyendo en el versículo 12. Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan. Pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Salmo 73, versículos 12 al 20 y 25 y 26. Lo que esta porción de los Salmos nos dice es que una recurrente idea que viene a la mente del justo y que parece no tener una explicación satisfactoria en el momento en que viene a nuestra mente es por qué a los malos parece irles no bien, sino tan bien. Y eso a veces nos inquieta. Pero el Salmo 37, nuevamente en el libro de los Salmos, el Salmo 37 nos dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen el mal, porque ellos serán arrebatados. No tengas pendiente por ellos, no tengas pendiente de lo que pasa con ellos. No te angusties, no te aflijas.
No pierdas la serenidad, no pierdas la paz. Lo dice el salmista aquí en el Salmo 73. Señor, me venía a la cabeza este pensamiento y yo decía, ¿cómo es posible que los perversos lo pasen tan bien? ¿Acaso ha sido en vano que yo trate de mantenerme y vivir en integridad? Traté de entender. Qué difícil es entender esto. Y luego dice, entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Hermanos, hay muchas cosas que no entendemos ahora en el presente. Cuando estemos en la presencia de Dios, cara a cara con el Señor, entenderemos completa y plenamente las cosas que estando aquí se nos hacían complicadas de entender, difíciles de aceptar o de asimilar. Entonces le daremos sentido a lo que Dios decidió hacer, que en el momento en que Dios lo decidió y lo hizo, nos pareció un gran sinsentido. Nos pareció en el momento en que nos tocó vivirlo una adversidad que carecía de propósito, nos parecía un gran despropósito y llegamos a cuestionar a Dios y decirle, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué haces esto, Señor? Pero dice, cuando entré en el santuario, en tu santuario, oh Dios, entonces entendí el destino de ellos. Y entonces la explicación que el salmista da en el Salmo 73 es que la razón por la cual Dios prospera a los impíos, aparentemente bendiciéndolos más que a sus propios hijos, y ese es el problema, que muchos de nosotros comparamos lo que bien les va a los perversos y decimos, porque a mí no me va igual de bien. ¿Por qué a mí no me bendice el Señor como bendice a estos? Y entonces él dice, al instante, entendí, dice, haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Los pones en un camino resbaladizo. Y hermanos, ¿saben cuál es el camino resbaladizo? El camino resbaladizo es que todo se les haga fácil, que nadie los pueda parar, que hagan lo que se les dé la gana, incluso con violencia, y parece que nadie puede detener su maldad. ¡Qué camino tan resbaladizo! Pero eso no significa que Dios no los alcanzará para consumar en ellos su justa retribución. No hay un solo acto impío y perverso que quede sin justa retribución. A los ojos de la justicia humana, mucha de esa maldad queda impune, pero a los ojos de la justicia de Dios, absolutamente nada de eso queda impune, hermanos. Nada queda sin castigo. Tal vez el afán por verlos destruidos a nosotros nos haga sentir inquietud, ansiedad, pero no es nuestra causa. La causa de toda justicia final es de Dios, porque Él es vengador de las causas que nunca fueron defendidas. Le corresponde al Señor ejercer justicia plena, absoluta, soberana, implacable, que es perfecta por encima de nuestra justicia. Así que el salmista dice al final del Salmo 73, los versículos 25 y 26, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud. Voy a agregarle a esta expresión del Salmo. Puede fallarme la salud, puede faltarme dinero en la bolsa, puede perderse mi patrimonio, puedo temer
que va a suceder lo peor y aún así, con mi espíritu debilitado, tú Dios, tú Señor, sigues siendo la fuerza de mi corazón. Quien sostiene mi vida eres tú, Señor. Quien sostiene mi vida eres tú, Señor. Es posible que habrán momentos, hermanas, que voltearemos a ver a la derecha o a la izquierda, delante o detrás nuestro, buscando quién puede ser el sostén de mi vida en este momento aciago que estoy viviendo, y no encontremos a nadie, no haya un hombro o un regazo en el cual llorar. Y ahí estará el Señor en ese momento. Y el Señor permite que sea así precisamente para que podamos discernir que es a Él y solo a Él a quien debemos ir. No más, es a Él a quien debemos acudir. Debemos encontrar en Él nuestro refugio, no solo en las circunstancias temporales que vivimos, en la adversidad, en los problemas, en las aflicciones, sino pensando en el futuro y en la eternidad. Entendamos de una vez por todas que Él es nuestra esperanza eterna. No tenemos a quién más ir, no tenemos ni necesitamos a quién más acudir, porque el Señor es nuestra esperanza eterna. En Él está nuestra confianza y Él es el aliento de nuestra vida. Isaías, el profeta, en el capítulo 26 comienza cantando. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. En aquel día se entonará esta canción. Tenemos una ciudad fuerte como un muro, como un baluarte. Dios ha interpuesto salvación. Abran las puertas para que entre la nación justa que se mantiene fiel. Al de carácter firme, lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. En la versión 60 leo para ustedes lo que dice el mismo pasaje, Isaías capítulo 26, versículo 4, 1 al 4. En aquel día cantarán este cántico. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor nuestro Dios está la fortaleza de los siglos. ¡Qué tremenda promesa! Así que la última gran certidumbre del creyente es que quien ha sido su refugio a lo largo de toda la vida mientras peregrinamos aquí, lo seguirá siendo por la eternidad, porque no es un refugio temporal, es el refugio eterno de los siglos, a quien hemos conocido y en quien hemos confiado y a quien hemos sido acercados, aproximados y adoptados como hijos por la obra de Jesucristo nuestro Salvador. Quiero leer una porción de Apocalipsis. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 19. Todo esto abona al mismo gran resumen de este tercer asunto. El propósito original con el cual fui creado por Dios se cumplirá finalmente en el día de la eternidad, en la presencia de Dios, en donde estaremos unidos todos los redimidos de todos los tiempos y de toda raza, adorándole y glorificándole y disfrutando de su gloriosa presencia. Leo Apocalipsis 19, 6 en adelante. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno, que decían: alabado sea el Señor, pues Él es nuestro Dios,
pues Él es nuestro Dios. El Todopoderoso reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo, démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad. Pues el lino, pues del pueblo santo de Dios, el lino de la más alta calidad, repito, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Versículo 8, leo de nuevo. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo, escribe esto. Benditos son los que están invitados a las bodas, a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios. Porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Repito el versículo 10. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Atento, adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Apocalipsis 19, versículos 6 al 10. Leí la Nueva Traducción Viviente. Entonces, resumo, 3 grandes certidumbres que en el creyente son bien importantes tener lúcidas en nuestra mente. La primera, la obra consumada en la cruz de Jesucristo ha sido suficiente y tengo redención por lo que Cristo hizo en la cruz. La segunda, no importa cuán doloroso sea o cómo transcurra nuestro desenlace final, nos espera la recompensa gloriosa que fue comprada por Cristo para cada redimido. La tercera, el propósito original con el cual fui creado por Dios se cumplirá finalmente en el día de la redención, en el día de la eternidad, en la presencia de Dios, en donde estaremos todos unidos para darle gloria y adoración, disfrutando de su presencia gloriosa. Ahora, yo sé, todos al final de esto diríamos, bueno, pero eso no me explicó a mí los grandes temas del Apocalipsis, como la bestia, como la gran ramera, Babilonia, la impía y el tema de la Nueva Jerusalén, y tampoco me dijo de los 1000 años y las 70 semanas de Daniel, el profeta. ¿Dónde queda todo eso? Bien, todas estas son preguntas comunes, hermanas. Voy a enumerar cuando menos 6 grandes cuestiones que todo el mundo se formula cuando hablamos de profecía bíblica. Preguntas comunes que se presentan al hablar de los grandes temas proféticos, apocalípticos y escatológicos de la Biblia.
La primera pregunta quizá venga cuando nos referimos a la profecía de Daniel en el Antiguo Testamento y habla de las 70 semanas y del cumplimiento de los tiempos y de los reinos de los que habló cuando interpretó el sueño de Nabucodonosor y de las profecías de la cautividad en Babilonia. Un gran segundo asunto que llama mucho nuestra atención y que es tema de gran debate y se ha escrito demasiado y todo el mundo parece hablar de esto cuando se habla de profecía es la bestia de Apocalipsis capítulo 13, el reinado, el milenio, la gran tribulación, el rapto de los cristianos y todo lo que tanta especulación ha traído cuando estos temas son tocados por un lado o por otro lado y cada quien parece tener una interpretación. Y todo esto es muy llamativo, provoca mucho escozor, mucha comezón por saber, por preguntar, por responder y no necesariamente se tienen las respuestas. Un gran tercer asunto es la perversa ciudad Babilonia, la gran ramera y su dominio de maldad e idolatría del cual nos habla Apocalipsis a partir del capítulo 13 en adelante y los reinos que se levantan y los cuernos de la bestia y todo esto que parece ser una cosa que nos parece tan interesante y también tan intrigante. Nos deja desconcertados si quisiéramos tener las respuestas de todas estas preguntas. Un gran asunto más, la gran conflagración universal a la que se le llama Armagedón. ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cómo está esto? Otra gran pregunta, otro gran asunto, el milenio, el reinado milenial de Cristo y el postrer dominio de Satanás, del cual parece hablar la palabra de Dios en Apocalipsis y que nos deja desconcertados y nos preguntamos, bueno, ¿cómo está esto? Quisiera entenderlo. Otro tema más, la Nueva Jerusalén, las bodas del Cordero, el cielo en dónde está, el infierno en dónde está, será aquí mismo, será aquí en la tierra, dice que todo será destruido por fuego, la palabra de Dios lo explica así, pero finalmente dice que la Nueva Jerusalén, un cielo nuevo y una tierra nueva, y entonces tenemos demasiadas preguntas que nos hacemos y no terminamos de responderlas. ¿Qué pasa con todo esto, hermanas? Muy bien. Acerca de todas estas cosas que he mencionado y que son más todavía los asuntos de escatología que la gente debate y que todo el mundo parece tener una respuesta o no acerca de esto, quiero darles 4 conclusiones de primera mano. Pueden haber más conclusiones, pero quiero darles 4 conclusiones para que tengan tranquilidad. He sido pastor en la iglesia Emanuel por la que tiene los números, Rebequita, es 9 años. Pastoreando en Emanuel. Quisiera que me recordaran, hermanos de la iglesia Emanuel, cuántas veces he predicado exhaustivamente en Apocalipsis tratando de explicar versículo por versículo cada una de las profecías. No, ni una sola vez. No sería algo en lo cual yo me ocuparía enfáticamente, porque sinceramente creo que tenemos que enfocarnos en cosas que son mucho más relevantes para el momento que estamos viviendo y no porque Apocalipsis no sea importante o porque la profecía bíblica no sea importante. Pero quiero darles estas 4 conclusiones que son una propuesta personal para que podamos comprender de qué manera manejar esto que leemos en la Biblia y cómo podemos aliviar la comezón por saber o tener respuestas de estas cosas. Primera propuesta, una conclusión de primera mano acerca de estos grandes temas escatológicos. Amadas hermanas, la literatura profética y la literatura apocalíptica que leemos en la Biblia no puede ser interpretada de manera ligera, tampoco de manera literalista. Por ello, sus tiempos, las fechas que pone, los límites de tiempo, 1000 años, semanas, meses, los personajes de los que habla, dominios, imperios, ciudades, potencias, reyes, la bestia,
no son personajes literales, sino son tiempos y personajes que tienen una comprensión o una interpretación alegórica. Nos están ilustrando algo que no es literal. Eso es una cosa que necesitamos tener presente cada vez que leemos los libros proféticos. En segundo lugar, la profecía bíblica apocalíptica debe ser interpretada a la luz de toda la escritura y no solo del texto o del pasaje que estamos leyendo aisladamente. No podemos interpretar la Biblia completa a la luz de un solo versículo o de un solo párrafo de la Biblia. Es al contrario. Tenemos que interpretar cada párrafo de la Biblia o cada versículo de la Biblia a la luz de toda la palabra en su conjunto. Esto es muy importante entenderlo. Por lo tanto, la profecía bíblica y la profecía apocalíptica debe ser interpretada a la luz de toda la Escritura. En tercer lugar, nunca nuestra comprensión de la literatura apocalíptica y de la profecía bíblica en general puede ser ni será completa. Será incompleta, será deficiente, más aún cuando nos vemos enfrentados a lenguajes, a figuras simbólicas y retóricas cuya completa comprensión nos requeriría un marco de referencia como el que tuvieron quienes leyeron esto de primera mano. Nosotros no vivimos en el Imperio Romano. Nosotros no somos ciudadanos perseguidos por el Imperio Romano. Por lo tanto, nuestra comprensión de estos simbolismos bíblicos será deficiente. No tenemos ese marco de referencia que tuvieron quienes leyeron el libro de Apocalipsis de primera mano. Y debemos ser comprensivos en esto, debemos ser flexibles en esto, debemos darle razón a que lo que está escrito en el Apocalipsis sea complejo para nuestra comprensión en el momento actual. De manera que no andemos buscando la manera de aplicar lo que dice Apocalipsis a lo que está sucediendo hoy en las potencias mundiales y entender que este es el cumplimiento de Apocalipsis literalmente, porque tal vez lo sea, pero tal vez no lo sea. Nuestra comprensión es incompleta, es deficiente. Tengámoslo presente. Y cuarta conclusión de primera mano: nada de lo que comprendamos, aún deficientemente o de manera incompleta, en la profecía bíblica, repito, nada de lo que comprendamos, logremos entender aún deficientemente en nuestra lectura y entendimiento o discernimiento de la profecía bíblica, alterará de alguna manera el propósito final de redención que Dios ha consumado por la obra de su Hijo Jesucristo en favor de todos y cada uno de los redimidos. Si hay algo que tiene que quedar claro en nuestro entendimiento, hermanos, es que esto es invariable, esto no va a cambiar. Entendamos o no quién es la bestia, entendamos o no el milenio, entendamos o no la gran ramera, entendamos o no a Babilonia, entendamos o no si el cielo es aquí o es allá o es más allá, o hay tercer cielo o hay... No importa si entendemos o no completamente todo eso. Lo que importa es que lo que está clara y enfática, contundente, categóricamente prometido y consumado en la redención que Cristo consumó y cumplió en la cruz, es que nadie de los redimidos se perderá. Nadie de los salvados por Cristo se perderá.
Así que nuestro mayor y más completo gozo, hermanas, acerca de los tiempos escatológicos que estamos viviendo, no radica en nuestra más completa y plena comprensión de la profecía y de cada detalle de lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, por ejemplo. Es decir, no vamos a tener más paz, no vamos a tener más serenidad, no vamos a tener más gozo de la salvación, ni vamos a tener más esperanza y certidumbre por el hecho de entender perfecta y a cada detalle de la profecía, perfectamente y con cada detalle de la profecía que está escrita en Apocalipsis o en Daniel o en Ezequiel. Porque nuestro gozo no radica en el saber eso. Nuestro gozo y certidumbre radica en que Jesucristo, nuestro Salvador, ha cumplido con nuestra redención. Así que nuestra certidumbre total, la certidumbre, la absoluta certidumbre de la gloria final de nuestro Señor Jesucristo es lo que llena nuestro corazón de esperanza. Así que nuestro mayor gozo y más completa certidumbre radican en la gloria final de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la perfecta unión del Padre y del Espíritu Santo para recibir la gloria eterna de todos y cada uno de los redimidos que vienen de toda etnia, de toda lengua, de toda nación, de toda latitud del planeta y que provienen de todas las eras y de todas las edades. Desde Adán hasta usted y yo. Ni uno solo de ellos estará ausente. Los redimidos estarán todos congregados para celebrar la gloria de Jesucristo. No celebramos entonces, hermanas, no celebramos, no festejamos la absoluta comprensión de todo lo dicho por los profetas, sino la perfecta y completa exaltación final de Jesucristo en el día de la consumación final de su reino. Eso es lo que celebramos. Esa es la certidumbre y el gozo que llena nuestro corazón aquí y lo llenará aún más entonces. Quiero compartir con ustedes una porción más de la palabra para que ustedes vean que lo que estoy compartiendo en este momento acerca de lo que debemos hacer con la parte de la profecía que no es clara a nuestra comprensión, en lugar de frustrarnos y sentirnos amargados y andar de un lado para otro buscando quien nos explique mejor, porque es posible que encontremos quien nos dé pelos y señales de todo Apocalipsis y nos explique mejor que lo que habíamos oído antes. Pero no es eso el propósito de nuestra vida. Entonces quiero que tengamos paz y serenidad acerca de nuestra comprensión limitada de la profecía bíblica y comparto con ustedes esta porción de la palabra que es Primera a los Corintios capítulo 13. Todos nosotros amamos Primera a los Corintios 13 porque habla del amor que nadie siente, ¿verdad? El amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre, el amor todo... Nadie siente ese amor realmente, es decir, tú me la haces y me la pagas. Por lo menos en el sentido más lógico, esa es nuestra manera y nuestra mecánica de reaccionar, ¿verdad? Y si no me la pagas en el momento, me la debes y te la tengo guardada y cuando tenga la oportunidad me la voy a cobrar. Entonces, yo no quiero referirme a esa porción de Primera a los Corintios capítulo 13, sino a la parte final de Primera a los Corintios capítulo 13. Comienzo leyendo en el versículo 8, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, leeré del 8 al 13. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía, atento, mientras que el don de profecía cesará. El de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Atento, hermanas, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta.
Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Así que toda nuestra comprensión puede ser incompleta, imperfecta, como lo hemos leído ya aquí en 1 Corintios 13, del 8 al 13. Incompleta, imperfecta, insuficiente. Pero uno puede llegar al cielo sin todas las respuestas, hermanas. En serio, considérelo seriamente. Uno puede llegar al cielo, a la presencia de Dios, sin todas las respuestas completas. Pero no puede llegar al cielo vestido de andrajos sucios. Uno no puede llegar al cielo vestido sin Cristo. Uno no puede llegar al cielo vestido sin redención. Uno puede llegar a la presencia de Dios sin tener toda la satisfacción de las dudas que nunca tuvieron una respuesta gratificante, suficiente y satisfactoria para mi opinión. Pero uno puede morir con eso, hermanos. Uno puede morir con dudas, uno puede morir con incertidumbre acerca de si el milenio será, si será después del milenio, si habrá arrebatamiento, si no habrá arrebatamiento, si habrá rapto, si no habrá rapto, si la bestia es más bestia, menos bestia. Si... Yo puedo vivir con eso y también puedo morir con eso. Sí, dicen que cuando los españoles llegaron a América y desembarcaron de los buques, y comenzaron a incursionar en el territorio de las entonces poblaciones indígenas de aquellos tiempos. La gran impresión que se llevaron los indios mexicanos, americanos, fue ver aquel monstruo que estaba con dos cabezas, una cabeza arriba y otra cabeza más abajo, en cuatro patas, y no sabían que era un hombre montado sobre un caballo. Los indios pensaron que era una sola bestia. El caballo y el hombre que lo montaba creían que era una sola bestia, un solo monstruo. A medida que se dieron cuenta y descubrieron que se podían desmontar del caballo, se dieron cuenta que no era una sola bestia, eran dos bestias. Y a medida que el tiempo transcurrió, descubrieron que el que se bajó era más bestia que el que era montado. Hermanas, no tengamos aflicción acerca de la bestia y del milenio, y tengamos paz, porque lo que Apocalipsis nos dice en resumen es que Jesucristo es el Señor, que Dios está a la cabeza de la historia y que nada de lo que suceda alterará su propósito de redención final en la consumación de los tiempos, en donde celebraremos con Jesucristo el Señor en las bodas del Cordero, porque ni uno solo de los redimidos se perderá. Así que esa es la gran profecía que debemos abrazar y amar entrañablemente.
Ahora, ¿saben ustedes por qué primera a los Corintios capítulo 13 dice en el versículo 13, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor? Pero la más excelente de ellas es el amor. ¿Por qué dice esto? Ustedes han escuchado la canción. Hoy mi sobrino le dedicó a su esposa, mi sobrina, la hija de mi hermana, esta canción con mariachis. Yo creo que estaba muy romántico. Mi sobrino le puso: te amaré toda la vida, todos los años y los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Es una canción bíblica. Porque el matrimonio dura mientras late el corazón. Cuando el corazón deja de latir, esto que es bíblico se cumple. Se acabó el amor. Así que, Juan, la próxima vez que veas a tu esposo, hermana, dile: gloria a Dios que solamente te tengo que amar de aquí hasta que te mueras tú o me muera yo. Bendito sea el Señor. No es por la eternidad. El día de la boda, los recién casados dicen: te amaré por la eternidad. 6 meses después no están seguros de eso, ¿verdad? Pero, amados hermanos, entendamos por qué dice primera a los Corintios capítulo 13, versículo 13, esta afirmación: pero la más excelente de ellas es el amor. La razón es esta, simple y sencilla. Deuteronomio capítulo 6. Oye, pueblo elegido de Dios. El Señor nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y al Señor Jesucristo le preguntaron cuál era el primer mandamiento, y él dijo: el primero y el más importante mandamiento, en el cual se resume toda la ley, es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Esta es la razón por la cual primera a los Corintios capítulo 13, versículo 13 dice: ahora permanecen tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Quiero terminar hoy con una promesa bíblica. La promesa que da respuesta a todas las profecías de cualquier libro de la Biblia, en donde quiera que las encontremos, por mucha duda que nos despierten. Después de leer esto que está escrito aquí, cualquier cosa que no tenga respuesta para ti no es interés en escudriñar las Escrituras, es morbo, es curiosidad y es comezón por saber algo que tal vez nunca vamos a entender. Leo la palabra de Dios, es Juan capítulo 6, versículos 38 al 40. Es Jesús hablando y diciendo: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió: que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Juan capítulo 6, versículos 38 al 40. Creemos que el resumen último de toda profecía apocalíptica y el fin de toda afirmación escatológica en las Escrituras es dar por seguro e inamovible el soberano y supremo señorío absoluto de Jesucristo en la consumación de todos los tiempos, en la comunión con todos los redimidos.